se necesita una reforma de justicia, porque la justicia realmente tiene que cambiar para proteger a las personas, ¿no es cierto? Hola, soy Victoria y estamos nuevamente en Librerías Crisol y hoy vamos a conversar con Constanza Morea. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, Victoria, muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a hablar de tu libro, Informados. ¿Qué tal con la experiencia de escribir Informados? Nueva y linda también, ¿no? Pero escribir un libro siempre es un reto, ¿no? Y sobre todo cambiar el lenguaje. Porque, bueno, como sabes, yo soy abogada y digamos que el lenguaje siempre de derecho es un poquito complicado. Entonces, escribir el libro ha sido un reto porque ha sido tratar de aproximar un tema complicado y traducirlo en un lenguaje en el que todo el mundo lo entienda. Entonces, por eso ha sido un reto, pero ha sido muy lindo también. Lo que tiene de genial Informados, yo sé que ustedes pueden apreciar que está bastante grueso, es que técnicamente es una explicación de la Constitución, pero la Constitución, si la vemos, es un cuarto de este libro, en lo que es páginas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto que es al revés, ¿no? Se supone que la explicación debería ser menor al libro original. Me da risa que me preguntes porque fue lo mismo que me pasó con mi sobrino. No sé si te he contado, pero cuando leí mi libro, mi sobrino, que tiene 12, me dice, wow, qué serio, es un libro que resume la Constitución en 269 páginas. ¿Cuántas páginas tiene la Constitución? Me dice, y yo, no sé, 50, muchísimas menos, obviamente, pero la Constitución es complicada de leer. Ese es el tema, es complicada de leer por muchas razones. Primero, el lenguaje. El lenguaje es complicado, es muy serio, las palabras que se usan, pero además a veces una palabra significa una cosa en un contexto y otra cosa en otro. No es lo mismo. Digamos, la igualdad hace 100 años que la igualdad hoy no significa exactamente lo mismo, porque además los conceptos evolucionan y evolucionan conforme evolucionamos nosotros y también conforme las sentencias del Tribunal Constitucional o los órganos que interpretan la Constitución. Pero adicionalmente la Constitución se lee de manera unitaria, no se lee artículo por artículo. Entonces mucha gente cuando quiere saber cómo funciona algo de la Constitución va al artículo y dice, así, no. Así no hay funciona. Que leerlo, claro, de manera unitaria con todo el resto de artículos. Entonces por eso es que se hace más difícil leer la Constitución y por eso es que aunque no parezca, sí es un resumen. Y es un muy buen resumen, pero antes de entrar a hablar de Informados, que la idea es desarrollar la historia, pero un poquito de Constanza. Tú eres lectora desde muy pequeña, ¿desde cuándo empieza este bicho primero de lectora y luego de escribir? Sí, desde muy chica, siempre he sido lectora. Mi familia, mi mamá, mi abuela son súper lectoras y desde chica me contaban cuentos, me leían, todo, ¿no? Entonces siempre he crecido con eso. Mi papá también lee muchísimo, ¿no? Solo que quizás a mí me gusta más la lectura simple. Y de hecho, hace poco, cuando tú me llamaste, me dijiste, oye, Constanza, ¿quieres escribir en la revista qué estás leyendo? Yo me asusté y dije, pucha, no la hago. Y te dije, no, pero es que yo no estoy leyendo nada serio, ¿no? Y tú me dijiste mejor. Y ahí dije, pucha, uno se pone a pensar, ¿por qué primero digo que no? ¿No es cierto? Y primero digo que no porque, claro, la gente tiene este prejuicio, que lo tengo yo también un poco, ¿no es cierto? De que los abogados siempre quieren leer algo más serio, más formal, ¿no es cierto? Es algo normal y creo que la gente también tiene prejuicios con los abogados, con los libros de derecho, ¿no? Que son todos muy importantes, son los libros con los cuales yo me he formado como profesional, pero que de todas maneras es algo distinto, ¿no? Y a mí siempre me han gustado los cuentos, las cosas simples, inclusive la lectura infantil, que me acaba de ver coger un libro, ¿no? Siempre me ha gustado ese tipo de lenguaje. Entonces, creo que este libro lo que busca es justamente desafiar, en todo caso, este prejuicio que tenemos y es un reflejo también de mí, ¿no? De lo que me gusta me gusta leer cosas simples. ¿Por qué me gusta los libros infantiles, por ejemplo? Porque explican cosas importantes de manera sencilla para todos. Es cierto. ¿No es cierto? Y ese libro busca eso, o sea, que todos puedan conocer lo básico de cómo funciona el país, que no sea un conocimiento que sea exclusivo. Okay. ¿Cómo entonces germinas la idea de Informado? ¿En qué momento dices,
tengo que escribir un libro así? A partir de todo este caos político, ya entenderás que como yo trabajo en procesal constitucional, ¿no es cierto? Los juicios constitucionales, las vacancias, todo esto, entonces una vez que comienza todo este caos me empiezan a llamar mis amigas, familia, etcétera, a preguntarme, oye, Constanza, ¿cómo funciona la vacancia? ¿Cómo funciona la cuestión de confianza? ¿Cómo funciona tal cosa? Y yo explicando. Y uno también se pone se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué me preguntan a mí? Quizás no. Y me preguntan a mí porque tengo una forma fácil de explicárselo, ¿no? Precisamente por mi personalidad, quizás, ¿no? Entonces dije, bueno, esto es lo que falta, ¿no? Uh-huh. Alguien que te explique en fácil todas esas instituciones que son difíciles, porque son difíciles de entender. Entonces ahí es que surge, y además eso ya luego toma un poquito más de forma y va de la mano con las ilustraciones también, ¿no? Sí. Que era algo súper importante para mí, por lo mismo que te digo que me gusta la simpleza, me gustan los libros ilustrados, me gustan los libros de niños, y dije, no, este libro también tiene que estar ilustrado. Sí, hay algo que ustedes van a encontrar, son unas ilustraciones perfectas para cada tema, y creo que el trabajo que ha hecho Amadeo también ha tocado la esencia y ha logrado colocarlo en cada uno de los capítulos. Así es, sí. La verdad es que Amadeo González, un artista súper capo, súper talentoso, yo creo que ha llegado a llamar a la reflexión en sus dibujos, ¿no? A mí me encanta este de la vacancia, por ejemplo, déjame ver si lo encuentro. Me encanta ese del Tribunal Constitucional, además, porque es mi órgano favorito del Estado, entonces que sea Rambo me parece, no, top. Pero me encanta este también de la vacancia, aquí está, ¿no? Que es como que es el presidente en un globo, ¿no? Uh-huh. Y un montón de manos así que tratan de pincharlo. Y entonces uno también ve cómo a partir del dibujo, de la ilustración, también te llama a reflexionar sobre las instituciones y sobre las cosas que ves en el día a día, ¿no? Okay. Mucho se dice de que a los ciudadanos no nos interesa la política, que cuando alguien le pregunta sobre un tema político, no, a mí no me interesa, yo no tengo nada que ver. ¿Por qué se desidia? ¿Por qué crees que la primera respuesta cuando uno pregunta eso es cero interés? Es que es bien fácil no estar interesado, Victoria, no sé si te pasa, pero sí. Claro, con lo que vivimos hace años, o sea, a veces ya cansa, digamos, escuchar las noticias y siempre escuchar malas noticias, ¿no? Siempre escuchar que está pasando algo peor de lo de ayer, te vas a dormir, no sabes con qué te vas a despertar, y entonces a veces uno, digamos, o sea, creo que lo natural es querer desentenderte, ¿no? Como apagar la radio, el podcast, la televisión, donde sea que escuches, ¿no es cierto? Decir, no, ya, ¿sabes qué? No, eso no existe porque me bajonea, ¿no? La clásica. Y completamente, creo que eso es normal, creo que eso le pasa a todos, ¿no? A mí también me pasa, por supuesto. Pero hace poco escuchaba un podcast de Gabriela Vega, que es una politóloga, que ella decía como que en ella convivían dos lados. Un lado que estaba harto, decía ya no se puede hacer nada, y el otro lado que decía, bueno, ¿sabes qué? Hay que seguir remando, ¿no? Exacto. Y me encantó cuando lo dijo porque me sentí súper identificada, porque todos tenemos este lado que dices, estás harto y quiero apagar todo, quiero hacer como que eso no existe. Uh-huh. Pero todos tenemos que tener también el otro lado. Y hay quienes lo tienen naturalmente y hay otros que tenemos que desarrollarlo, ¿cierto? Precisamente porque la democracia es el poder del pueblo, de todos. Pero ¿cómo va a haber democracia si todos están absolutamente desentendidos? Uh-huh. Entonces tenemos que entrar poco a poco, ¿no? Eso no implica, a veces la gente me pregunta, bueno, entonces estás llamando a que la gente postule a cargos, o tú vas a postular a cargos. No, cada uno puede participar en la política y puede participar en el país desde lo que hace o desde lo que le gusta. No, a mí me gusta, no sé, escribir sencillo. Bueno, a Amadeo le gusta hacer ilustraciones, puedes hacerlas para llamar a la reflexión. Lo que sea que cada uno haga, lo puedes usar también para contribuir al país y para estar informado de cierta manera, ¿no? Porque además es importante que las personas conozcan sus derechos. Es una frase que siempre se dice, pero como abogada, como profesora, ¿por qué es tan importante que conozcamos nuestros derechos? Aun cuando parezca una pregunta retórica. Es que sí, la respuesta es un poco como, no sé por dónde irme, más que simplemente uno no puede defender lo que no sabes que tienes. O sea, si no sabes que tienes un derecho, ¿cómo lo vas a defender? Y lo más curioso es que yo creo que la mayoría de nosotros tiene un instinto
de saber cuándo algo está mal, cuándo algo es injusto, ¿no? A mí me pasa, claro, como abogada, que a veces vienen clientes y me cuentan sus historias y ellos saben que hay algo que está mal, no saben cuál es el derecho, pero uno sabe que está mal, ¿no? Y creo que el primer paso para empezar a defenderlo cada uno, o sea, es esta intuición, y la segunda es poder encajarlo, ¿ok? ¿Cómo? ¿Cómo es el derecho que tengo? ¿Cómo puedo hacer para reclamarlo? ¿No? Entonces, por eso es muy importante, además. Y la Constitución, claro, tú sabes, la Constitución es la que establece cómo funciona el Estado, qué cosa puede hacer cada órgano, etcétera, pero también es la que establece los derechos, los reconoce, en realidad, ¿no? Pero es bien importante, además, que lo sepamos para poder ejercer nuestro poder y para darle límites al Estado. Porque precisamente los derechos también son límites a los gobernantes. Exacto. Por ejemplo, cuando tú en el libro empiezas a contar sobre lo que es la monarquía, lo que son las dictaduras, hablamos de la democracia, pero la democracia también es un mal menor. Entonces, ¿por qué defender tanto la democracia si empezamos a ver todas las figuras y tampoco es que sea tan perfecta, ¿no? No está perfecta, por eso inclusive incluí por acá una cita de Churchill, no sé por dónde está, que dice algo así como: todas las formas de gobierno son malas, ¿no? Incluyendo la democracia, pero parece ser el mal menor, ¿no? Entonces, sí, claro, justamente cuando uno compara, por ejemplo, las dictaduras o las monarquías, se das cuenta que cuando hay una concentración del poder, la persona que concentra el poder suele abusar del poder. Y eso, claro, uno a veces dice: no, quiero mano dura, quiero mano dura. Claro, uno quiere mano dura hasta que el poder ya, digamos, abusa y empieza a irse en contra de los ciudadanos, ¿no? Mira, también, no sé si usé el ejemplo, ¿no? Pero las dictaduras suelen ser las más corruptas también. Y con ese dinero se le está quitando dinero, obra, etcétera, a todos, claro, a todos nosotros. Entonces lo que se dice es que la democracia es mejor porque cada uno tiene la posibilidad de participar, de exigir. ¿no? De exigir y de participar también, ¿no? Ambas cosas. O sea, por ejemplo, un capítulo que a mí me gusta mucho, que es mi favorito, es el de ¿qué poder mantiene el pueblo? ¿No? Y ahí ponía algunos ejemplos porque, claro, la gente piensa que es solo votar, pero no es solo votar, hay muchísimas cosas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, uno que me encanta es esta ley de la persona con discapacidad, que fue promovida, el proyecto de ley fue promovido por la sociedad civil. O sea, ¿te imaginas que hay gente que dijo: ¿sabes qué? Yo creo que esto falta, yo tengo el poder de hacerlo, entonces vamos a hacer un proyecto, nos vamos a juntar, lo vamos a presentar al Congreso, y además consiguieron, que no era necesario, pero consiguieron como 80.000 firmas de apoyo, y realmente fue un movimiento y tuvo un impacto importante. Entonces uno puede ver realmente cómo la gente, los ciudadanos normales, como tú, como yo, pueden realmente ser parte de autogobierno también. Claro. Y yo creo que eso es lo que, en líneas generales, terminas quedándote con informados, de que tienes tus derechos, tienes tus deberes, y que puedes saber que cuando algún candidato a algo, a presidente, a congresista, a alcalde, te prometa algo, tú sepas si realmente lo puede cumplir. Porque el congresista, por ejemplo, no tiene calidad de gasto y te promete carreteras o te prometen cosas que no se puede. Entonces es bueno saberlo, ¿no? Me encanta tu ejemplo, 100%, 100%. Igualito, no sé, el presidente te puede decir: no, vamos a cambiar la Constitución. Bueno, hay una fórmula, ¿no? La puedes promover quizás, ¿no? Pero hay formas para hacer las cosas y cada uno tiene ciertas competencias y te prometen cada cosa, la verdad. Sí, tienes 100% razón. Yo creo que eso a mí me quedó mucho sobre y leyendo el tema de la Constitución. Nuestra Constitución, la del 92, viene bajo un gobierno dictatorial. Ilegal. Y por lo tanto tiene mucha formas de trabajarla, y hay gente que dice: regresemos a la 79, hagamos una nueva, pero ¿por qué tener que llegar a esto? O sea, ¿realmente es necesario hacer un cambio? Realmente es necesario. Creo que esa es una respuesta que la tenemos que dar todos los ciudadanos, ¿no? Pero el cambio de Constitución es algo que se viene discutiendo desde hace
años, desde que salió el gobierno Fujimori. Porque claro, si es que la Constitución es digamos, documento que reúne todo lo que nosotros queremos para nuestra vida, para nuestro gobierno, para nuestro país, entonces, ¿qué lógica tiene que la haya hecho un dictador para, digamos, acomodar lo que él quiere, ¿no? Entonces siempre hubo este tema de la legitimidad de origen, ¿no? Como que la gente estaba fastidiada que surja de ahí, ¿no? Entonces, claro, ese es uno de los temas. Ahora, la Constitución también ha pasado por muchas modificaciones. Entonces ya no es exactamente la misma. Se hicieron algunas cosas como se eliminó la firma de Fujimori también, como para quitarle ese rastro de, ¿no es cierto?, de la dictadura, ese origen, etcétera. Pero de todas maneras la gente sigue pensando, oye, deberíamos hacer una nueva. Y eso es algo que se viene discutiendo, como te digo, y creo que todos los presidentes lo han mencionado en algún momento, ¿no? Y es saludable discutirlo, ¿no es cierto? Es saludable discutirlo, exacto, sí. Claro, se puede regresar a la anterior, se puede hacer una nueva, o se puede ratificar esta, o podemos, no sé, hacer las modificaciones que consideremos todos pertinentes, ¿no? La Constitución está hecha para el pueblo, pero al final es para una mayoría. Pero hay minorías que siempre se van a quedar relegadas. ¿Qué hacer en estos casos con esas minorías que no se ven reflejadas en la Constitución? Claro. A ver, bueno, una de las cosas que tiene la democracia es también que tiene que tener un respeto a la minoría. O sea, no quiere decir que si la mayoría decide quitarle los derechos a cierto grupo, se pueda. Eso no se puede. ¿Okay? Inclusive si es que todos votan y quieren cambiar la Constitución, no se puede. Eso es un límite. Entonces, la idea es respetar a las minorías también, reconocer sus derechos. Ahora, claro que también hay derechos que van evolucionando, ¿no es cierto? Y que tendrían que considerarse, como por ejemplo, el derecho a la igualdad, tiene que ir ampliándose, etc. Eso es algo que creo que estamos haciendo y que tenemos que seguir avanzando como sociedad para entender los derechos de esa manera, ¿no? Así es. Te voy a decir una palabra, y lo primero que se te ocurra, no sé, siempre es terapia. No hay problema, okay. Todo va a salir bien. Okay. Indulto. Como Fujimori, es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Pero, por ejemplo, eso que dices indulto, es chévere que lo saques a colación porque esa es una de las maneras fáciles donde uno puede ver qué difícil es leer la Constitución. Porque si uno abre la Constitución y ves ya el artículo que habla del indulto, dice básicamente como el presidente puede indultar, punto. O sea, como que no establece ningún límite, no establece nada. Entonces algunas personas podrían interpretar que no existen límites para hacerlo y que el presidente puede simplemente indultar a quien quiera porque quiere. Hay matices también, ¿no? Pero cuando uno lee la Constitución de manera unitaria y también dices, oye, pero las personas también tienen derecho a la justicia. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa? Entonces hay que ponderar ambas cosas, ¿no es cierto? Y ahí donde ves, no se puede leer esto, solo el artículo, se tiene que leer junto, ¿no? Insurgencia. La insurgencia es un derecho monstruo, ¿no es cierto? Es este derecho... no, es una palabra, ¿no? Ay, no sé. Golpe. Ya. Tránsfuga. Congresista. Control. Ay, no sé qué hace. Peaje. Ok. Si la teoría te dice que el Poder Judicial es independiente y autónomo, ¿por qué el ciudadano en su mayoría piensa que solo logra justicia el que tiene contactos o el que tiene dinero? Ay, Victoria, la pregunta me la traes en un momento en el que yo estoy teniendo una crisis vocacional, creo. Es que se necesita una reforma de justicia. Se necesita una reforma de justicia. Porque la justicia realmente tiene que cambiar para proteger a las personas, ¿no es cierto? Yo que trabajo en la rama de procesal constitucional, que justamente es la tutela de los derechos fundamentales, muchas veces se ve que los jueces declaran improcedencias o no leen bien el caso, o tienen tanta carga a veces que simplemente es como lo quieren sacar por alguna formalidad, etc. Entonces tiene que haber una realmente reforma integral del sistema de justicia, integral de todos, para que los ciudadanos también se sientan cerca y para que uno sienta que realmente puedes lograr la justicia y que no es algo que es cuesta arriba, ¿no? Es cierto. Pero eso yo creo que también es un problema que existe en el mundo también, ¿no? Hay un libro que a mí me encantó,
que es un tema que a mí me encanta, que es las personas que han sido condenadas, por ejemplo, a pena de muerte en Estados Unidos y luego, después de años, se descubre que en verdad eran inocentes. Se descubre a través de las pruebas de ADN u otras pruebas, ¿no? Y en este libro, en la introducción, o sea, bueno, hacen una conversación con todas estas personas que tienen esta situación. Y lo que tienen en común es que todos dicen, confía en la justicia, ¿no? Dicen, sí, yo fui a declarar porque como soy inocente, yo confié que todo iba a salir bien. Y era como el primer error, ¿no es cierto? Y luego hay una charla muy interesante de un profesor que se llama Ronald Sullivan, que él dice como que, bueno, es que la justicia no es algo que existe. La justicia es una decisión. Y es una decisión de todos los operadores del sistema. De los jueces, de los abogados, de los testigos, de todos. O sea, de realmente hacer tu trabajo a conciencia, ¿no es cierto? Y de tú mismo procurar que lo que estás haciendo vaya a llevar a la justicia, ¿no? Entonces también parte de un cambio de conciencia, creo. ¿Qué te gustaría que se quede el lector de Informados? Ay, todo, no sé, la verdad es que a mí una de las cosas que más me ilusiona del libro es que la gente lo pueda tener en su mesa centro, quizás, y pueda recurrir al libro cuando estás viendo noticias, cuando no sabes cómo funciona algo, ¿no? Porque, claro, uno realmente no tiene cómo saber cómo funciona tal institución, lo que fuera, ¿no es cierto? No sé, estás viendo, por ejemplo, que dicen, vamos a cerrar el Tribunal Constitucional. Dices, pero ¿quién es el Tribunal Constitucional? ¿Qué hace, no? Y en las noticias te presentan un lado que dice que sí, que lo cierren, otro lado que dice que no lo cierre, pero realmente no sabes para qué sirve, qué hace, por qué es importante. Entonces mi idea es que la gente pueda recurrir al libro y en 4 páginas, con además letra tamaño, no sé, 1 millón, porque es súper grande, sepa qué es y pueda cada uno formar su propia opinión, ¿no es cierto? Y además, bueno, creo que mi finalidad última del libro es que la gente se involucre más con la política. Suena mal, pero con la política, ¿no es cierto? Todo el mundo tenía este prejuicio, pero que se involucre más con su país, ¿no es cierto? Y quiera contribuir con su país a realmente hacer que sea el lugar donde quieren vivir, ¿no? Exacto. Creo que si hay algo que ustedes se van a quedar cuando lean Informados, es que hay tanto por aprender, hay tanto por hacer como ciudadanos y que tenemos un gran rol que trabajar en la sociedad. Sí. Por favor, despide la entrevista pidiéndoles que lean Informados. Bueno, muchas gracias a ti por la entrevista, muy linda. Gracias a todos por escucharnos, vernos y nada, ojalá que les guste el libro. Y lo pueden encontrar en Librerías Crisol. Gracias por estar aquí, por haber llegado hasta aquí a la entrevista y si pueden, suscríbanse al canal de Crisol. Muchas gracias.